Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Bienvenido a otra edición más de historias bíblicas y misteriosas. En esta noche vamos a hablar algo, una palabra que por muchos meses, ¿verdad?, ha estado rondeando a través del mundo y que las personas pues no se dan de cuenta de sus orígenes, que es la palabra pánico. La palabra pánico, ¿verdad?, tiene sus orígenes de la mitología griega del dios Pan, que es el dios que en aquel tiempo, según los griegos, pues tenía pues patas de cabra y cuernos y parecía la mitad de un hombre y tocaba como un grupo de flauta bien parecida a los que tocan allá en Sudamérica para tocar música. Pero este ser, ¿verdad?, que por muchos años ha rondeado el mundo, pues hasta Israel llegó. En Israel hay un sitio que se llama Banias, que también le dicen Panias, que en un tiempo se le hicieron sacrificios humanos también en un tiempo. Y la palabra pánico pues proviene de él, el origen viene de él, de su nombre. Por eso que se dice pánico, porque viene de su nombre, pan. Fíjate qué cosa, pues el pan también se le llama pues a lo que nosotros comemos el pan también. Pero también en la cultura española también se le conoce a él en la región de Basque o de Basque, como se llama, que también pues ese ser pues que es un dios griego, pues usaba ese ¿cómo se llama? Sentir el pánico, que es sinónimo de terror también, para hacer cosas y para hacer maldad y para hacer y implementar maldad en el pueblo, ¿verdad? Por muchas, ¿verdad? Como había dicho, que esta palabra, pues, por miles de años ha rondeado el mundo, pero que ahora, con lo de la pandemia y todas esas cosas, pues aún más rondea más y la gente no se dan de cuenta ni siquiera de dónde viene esa palabra, no se han dado a buscar cuáles son sus orígenes y a veces hasta se pierden en lo que sí significa eso. Pero si buscamos un poquito más, ¿verdad? Si vamos a ver en la Biblia, habla de eso. Fíjate, si buscamos en la Biblia, en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 4, habla del pánico. Y también en el capítulo 14, el versículo 13, también habla del pánico. Y si buscamos en el original hebreo, esas palabras todavía están ahí. Ahora, hay otra cita bíblica que en la Biblia Reina Valera, primera de Samuel 14:15, que es la cita bíblica esta, pues habla también de esa palabra. Más sin embargo, en el original hebreo se reemplaza la palabra pánico por terror, que es sinónimo de pánico también. En otras palabras, esta palabra pues va por miles de años que se está usando. Y fíjate, si leemos bien la palabra de Dios, Dios usa este ser pues vamos a ponerle así, ese ser para herir con pánico, ¿verdad?, a sus enemigos, a la gente pues que han hecho maldad. Y cuando las personas pues sienten ese terror que los abarca por dentro, no se dan de cuenta que es de ahí que proviene, que de ese ser que, que es de la mitología griega, que infurca ese terror, ese temor en la persona para que se cambie sus planes, se confunda y no siga hacia adelante. Ahora también eh, la cosa que ese ente, ese dios griego hacía, también se le decía en la historia como que era el dios de la fertilidad, de la sexualidad masculina. Y también pues se le otorga pues el linkeada la palabra cuando él la usaba para hacer algo maligno. Dice que esa fue una estrategia que él hizo supuestamente que ese ser inventó para infundir el pánico. Pero si buscamos en la palabra de Dios, esa palabra aparece 3 veces, mi hermano. En la palabra, especialmente en la Reina Valera, que aparece también 3 veces. Y en la original hebreo aparecen dos veces. O sea que este ser, pues, cuando Dios es el que le permita, ¿verdad?, que le infunde terror a las personas por un propósito, mi hermano.
Es que todo lo que pasa, Dios está al tanto de todo, mi hermano. Ese es el poder tan grande de Dios. Y sin embargo, si miran a este ser, pues lo pueden confundir con el mismo Satanás también. Supuestamente, pues en la versión de la gente, que la gente se confunde porque eh, a este ser, confunden a este ser con el Satanás que la otra gente dicen pues que en su ignorancia, porque a veces no buscan bien en la palabra de Dios, que el Satanás pues él viene siendo un ser pues que fue sí divino y no se representa así, sino que es un ser que aparentaba luz y que cayó de la gracia de Dios pues, por su orgullo, ¿verdad? Pero este ser, si buscamos un poquito más en la historia, pues viene siendo, acuerdo a la mitología griega, el hijo de Hermes, con un ente también que también estaba por los bosques también, que era la mamá de ese ente, que la gente lo escuchaba y lo miraba y se aterrorizaba nada más de verlo cuando miraban a ese ente pasearse. Y en las películas pues aparece mucho por ahí, en series de animadas también se usa ese nombre y la gente no se dan de cuenta ni de dónde viene porque a veces no escudrillan bien. Ahora, cuando yo pequeño, me acuerdo yo como tenía como unos 8 años, por ahí 7 años por ahí, tuve una experiencia con dos niños que vi a este ente y lo confundí con lo que era en sí Satanás también, pero estudiando bien y mirando, pues sí, este ente fue el que vi cuando pequeño porque me infundió pánico, mucho pánico cuando lo vi y tuvieron que orar por mí mucho para que poder ser liberado de ese pánico y volverme a la normalidad, porque eso es lo especial, lo que este ente le gusta hacer, infundir el pánico para que las personas se turben, no piensen y a la misma vez pues caigan bajo las cosas de influencia de la maldad. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, por esas cosas y tratar de no usar mucho esa palabra. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no tenemos que tener, Dios no nos puso eso en nosotros. Cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, la verdad que Cristo está en nosotros y evita que esas cosas, especialmente ese sol, pues tenga potestad sobre nosotros. Venga a infundirnos pánico, a atemorizarnos y a querer echarnos para atrás nuestra fe, cuando de verdad tenemos un Dios todopoderoso que a través de la historia nos ha demostrado, especialmente con el pueblo de Israel y con hazañas tremendas, que Él va por encima de todo, por encima del tiempo y por encima de todas las cosas que nosotros hacemos, queremos y vemos más allá, mi hermano. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos llevar por ese sentir, por ese pánico, porque en verdad tiene orígenes malignos, mi hermano. Son cosas malas y esas palabras pues ni las podemos mencionar, es mejor no mencionarlas ni tampoco usarla ni siquiera de broma. ¿Por qué? Porque cuando las personas están usando esa palabra, aunque sea de broma, sin darse cuenta, ignorantemente, porque también el enemigo y la influencia maligna lo ciegan, están llamando a ese ente a que se aparezca en los hogares y muchas veces en los sitios donde no tiene que estar para que infundir pánico a las personas y no puedan concentrarse bien en las cosas de Dios y mucho menos mirar más allá las cosas que Dios quiere que nosotros miremos espiritualmente, enfocándonos en Él, enfocándonos en nuestra salvación y la cosa grande que Dios tiene para nosotros y no perdernos en estas cosas, mi hermano. Por eso es que el Señor puso en mi corazón grabar este video para que nosotros, cortito, ¿verdad? Para que tuviéramos un pequeño glimpse, como le llaman en inglés, de las cosas que nosotros a veces sentimos y decimos que a veces no nos damos cuenta. Tratar de no usar esa palabra pánico, sino usar un poquito de temor, ¿verdad? Pues somos seres humanos, sentimos temor, pero sentir pánico es otra cosa. Y tenemos que recordar que esa palabra, ese sentir, no viene de cosas buenas, mi hermano. Cuando Dios usa eso, es porque viene del juicio. Nosotros como hijos de Dios no podemos sentir eso. Especialmente cuando estamos bien metidos con la palabra de Dios. Porque si tenemos temor, es temor a Dios, mi hermano. Porque sabemos que si le fallamos a Dios, pues Dios es justo en su santidad infinita y nos va a reprender por eso. Pero de nosotros venir a platicar y hablar y mucho menos decir palabras así, para que ese ente pues, entre donde nosotros, en la morada que nosotros vivimos y donde nosotros estamos, pues tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que la palabra dice, pensar
antes de hablar, hay que pensar antes de hablar, porque nosotros a veces no nos damos cuenta, decimos cosas, hablamos cosas sin darnos cuenta que hay entidades malignas que quieren dejarse llevar por esos sentidos, mencionando esa palabra para empezar a infundir pánico y cosas malignas, mi hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que meditar todas las palabras que decimos, todas las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque esa gente, ese especial maligno, pues se meten para destruir nuestras vidas espirituales y mucho más, perdón, nuestra familia y atemorizarnos, infundir pánico, mi hermano. Y puede tardar una persona cuando está en esa influencia de pánico, si no te meten con Dios, si no es por la misericordia de Dios, puede durar hasta muchos años atado a un pánico, que a ese ser, sin darse cuenta, mi hermano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Si quieren buscar un poquito más de información de este ente, pues simplemente busquen la historia del Dios Pan, ¿verdad? En Google, y van a darse cuenta de que lo que le he estado diciendo yo en estos momentos, pues es verdad. Inclusive en la página, cuando lo buscan en YouTube, pues van a aparecer variedad de videos que le van a explicar a usted quién es un poquito más de este ente. Va a ver visualmente los lugares en Israel donde todavía existe, que se llama Bania, que le dicen Pania, que se hicieron sacrificios humanos para alabar a este ser maligno. Y todo esto es real, mi hermano. Y fíjate, cuando miramos estos videos en YouTube, que vemos este sitio en Israel, un sitio bien bonito, mi hermano. Un sitio con agua, un sitio con tiene árbol y todas esas cosas. Pero en verdad hay que tener mucho cuidado con todas esas cosas, porque este ser maligno, cuando se mete, y especialmente los hombres, cuando miran a las mujeres de una manera que no tienen que mirarle, este ser está pendiente para atacar a esas personas, meterse en la mente, hasta posesionar su cuerpo y hacerlo pecar en contra de Dios, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que Cristo decía que nada más con ver una persona, una mujer, y desearla, ya pecó. ¿Por qué? Porque al pecar, este ser viene, se entra entre medio de la persona y en la persona misma que piensa, y cuando viene a ver está pecando y destruyendo su familia, y ha caído de una manera horrible. Porque no se da de cuenta de que este ser tiene esa influencia para hacer eso, mi hermano. Porque Satanás no trabaja solo, tiene muchos secuaces que trabajan junto a él. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si les quiere más información, como les dije, pueden buscar la página de YouTube. Y también buscarlo en YouTube, buscarlo en Google y hacer un poquito más de búsqueda, de search. Y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo es real. Hasta aquí voy a dejar este video. Si tienen alguna pregunta, pues dejen un comentario abajo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Encárguese a Dios y no se deje llevar por el pánico. Que Dios los guarde, Dios los cuide. Shalom.